El virote de ballesta le quemaba a Nerra en el hombro mientras veía el último transporte desvanecerse en el cielo carmesí. Sangre, su sangre, goteaba entre sus dedos azules, manchando el suelo helado bajo ella. Su propio hermano había disparado cuando ella intentó abordar la nave en contra del decreto del Consejo. Las naves de evacuación a Zoe se hicieron más y más pequeñas hasta no ser más que motas entre las estrellas, abandonándola a su suerte. Un violento temblor sacudió la Tierra. Terracus agonizaba. Su núcleo planetario se desestabilizaba más rápido de lo que incluso los científicos Asuri habían predicho. Ese núcleo inestable era la razón por la que se iban. La razón por la que todos, excepto Nerra, se marchaban. Que el vacío se los lleve a todos, gritó al aire, su voz resonando en el paisaje desolado. La noche caía rápidamente, el sol gemelo se hundía bajo el horizonte irregular. A lo lejos, los gritos de caza de depredadores nocturnos resonaban en el terreno rocoso. Nerra empuñó su lanza improvisada, un fragmento de metal atado a una rama rota, y cojeó hacia un afloramiento rocoso cercano en busca de refugio. Apretando los dientes, Nerra partió el extremo emplumado del virote, dejando solo el eje sobresaliendo de ambos lados de su hombro. Con un movimiento rápido, empujó hacia atrás contra el borde afilado de una roca, impulsando el eje hasta que lo atravesó por completo. El virote cayó al suelo con estrépito mientras más sangre brotaba de la herida. Los Azowi la habían abandonado por su deficiencia genética, una regeneración celular que funcionaba a la mitad del ritmo normal y una esperanza de vida significativamente más corta, lo que la convertía en un desperdicio de recursos en su frío cálculo. Un rugido lejano le provocó un escalofrío. Algo grande estaba cazando cerca. Entonces, atravesando la creciente oscuridad, una luz cegadora surcó el cielo. No era el pulso suave de los motores de una nave, sino la caída caótica de algo que se precipitaba, ardía y se estrellaba. El objeto impactó la tierra con un estruendo ensordecedor a menos de 1 kilómetro de distancia. La curiosidad venció al dolor. Lo que fuera que se había estrellado podría contener suministros, cosas que podrían mantenerla con vida. Con una determinación renovada, Nerra se apartó de las rocas y comenzó a cojear hacia el lugar del impacto. Lo que vio abajo le hizo olvidar su dolor. Semienterrada en el suelo había una nave diferente a cualquier nave Azowi. Su diseño era angular, mientras que las naves Asuri eran lisas y curvas. A su alrededor había seres. Se movían sobre 2 piernas como los Asuri, pero su piel tenía tonos de marrón, canela y rosa en lugar de azul. Humanos, susurró Nerra. Había estudiado xenobiología extensamente. Los humanos eran conocidos por los Azowi, una especie de un sistema distante, con la que se encontraban ocasionalmente para comerciar o por diplomacia. Eran ingeniosos y adaptables, pero también impredecibles, incluso peligrosos. Ahora, un grupo de ellos estaba varado en Terracus, igual que ella. Mientras observaba, uno de los humanos, más alto que el resto, con el pelo oscuro y corto, se movía entre los demás, dando órdenes. Bajo su dirección, sacaban equipos y suministros de los restos de la nave, trabajando con una eficiencia sorprendente a pesar de sus evidentes heridas. Los instintos de Nerra le gritaban que se retirara, que se escondiera. Pero una parte más profunda de ella reconoció la verdad. Sola, moriría en cuestión de días. Esos humanos representaban su única oportunidad de supervivencia. Respirando hondo, salió de detrás de las rocas y comenzó a descender hacia el lugar del accidente. De inmediato, toda actividad cesó. Todos los humanos se giraron para mirarla. Varios llevaron la mano a las armas que tenían en sus cinturones. El líder dio un paso adelante, con la mano apoyada en la vaina de una espada en su cadera. Nerra se detuvo, levantando la mano vacía mientras mantenía su lanza baja. No quiero hacerles daño, dijo en el idioma comercial común. Este mundo es peligroso. La noche trae depredadores. Necesitan refugio. El líder de pelo oscuro entrecerró los ojos, estudiándola con intensidad. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Mi nombre es Nerra. Soy, era de los Asuri. Esto es Terracus. El planeta está muriendo. Desestabilización del núcleo.
Necesitan un refugio antes del anochecer. Conozco un lugar. Soy el comandante Caín Reeves de la nave de la Federación de la Tierra, Pathfinder. Fuimos atacados por incursores y nos vimos obligados a hacer un aterrizaje de emergencia. Su expresión seguía siendo cautelosa, pero parte de la hostilidad se había desvanecido. ¿Por qué te dejaron atrás? Fui considerada prescindible. Una mutación genética afecta mi regeneración celular y acorta mi esperanza de vida. Los recursos eran limitados. Hizo un gesto hacia su herida. No estuve de acuerdo con su evaluación. Antes de que Reeves pudiera responder, uno de los humanos dio la voz de alarma. En el horizonte, se acercaba un enorme muro de polvo. Un frente de tormenta que se movía a una velocidad antinatural. Tormenta de polvo, dijo Nerra con urgencia. Tóxica. Necesitamos encontrar refugio ahora. Reeves tomó una decisión rápidamente. Guíanos. Nerra se dio la vuelta y comenzó a cojear de regreso hacia la cresta, señalando un estrecho cañón más allá. Hay cuevas en esos acantilados. Una mujer con el pelo rojo cobrizo se acercó a Nerra. Soy la doctora Maya Chen, la médico de la nave. Eso necesita tratamiento antes de que se infecte. Más tarde, respondió Nerra, observando cómo se acercaba la tormenta. Si sobrevivimos. Llegaron al cañón justo cuando los primeros vientos los golpearon, casi derribándolos. Dentro de la cueva, los humanos se movieron con eficiencia experta, instalando luces portátiles, buscando peligros y estableciendo un perímetro. El comandante Reeves lo dirigía todo con una autoridad serena. La doctora Chen se arrodilló junto a Nerra, abriendo su maletín médico. Esa herida tiene que ser tratada ahora. Nerra quiso objetar, pero la oscuridad la reclamó antes de que pudiera articular palabra. Se despertó y se encontró acostada en una cama improvisada cerca del fondo de la cueva. Su hombro estaba vendado, la herida limpia y tratada. Al otro lado de la cueva, los humanos habían establecido un campamento temporal. Más allá, Nerra podía oír el aullido de la tormenta, que seguía rugiendo afuera. El comandante Reeves se acercó, agachándose a su lado. «Estás despierta. Bien. Gracias por tratar mi herida». Reeves asintió. «Cuidamos de quienes nos ayudan. Ahora, este planeta, dijiste que está muriendo. ¿Cuánto tiempo tenemos?» Los científicos Azowi estimaron el colapso planetario total en 2 ciclos estándar, pero el proceso se está acelerando. Podríamos tener semanas, no meses. Y la actividad sísmica está aumentando. En frecuencia e intensidad, los terremotos provocan perturbaciones atmosféricas y despiertan a depredadores que normalmente permanecen inactivos en las cavernas más profundas. Como si fuera una señal, un rugido lejano resonó por el cañón, haciendo que varios humanos buscaran sus armas. «¿Qué fue eso?», preguntó Reeves. El Carax, una criatura excavadora que caza detectando vibraciones. Los terremotos los empujan a la superficie. ¿Hostil? Extremadamente. Reeves asimiló esta información con un gesto sombrío. Nuestra nave está dañada y no se puede reparar de inmediato. La antena de comunicaciones no funciona. Necesitamos encontrar una manera de contactar a nuestra flota para la extracción. Nerra lo consideró. Los Azowi mantenían un relé de comunicaciones de largo alcance en el continente norte. Si todavía funciona, podrían usarlo para enviar una señal de socorro. ¿A qué distancia? 10 días de viaje a pie a través de un terreno difícil, y tendríamos que cruzar el territorio de los Carax. Reeves se puso de pie, con expresión resuelta. Hemos enfrentado peores probabilidades. Una vez que pase esta tormenta, recuperaremos lo que podamos de nuestra nave y nos prepararemos para el viaje. Hizo una pausa. ¿Nos guiarás? Nerra recordó las naves Azowi desapareciendo entre las estrellas, el rostro de su hermano mientras disparaba la ballesta, los años que había pasado catalogando la flora y fauna de Terracus, sin sospechar nunca que su investigación sería considerada inútil cuando llegara la evacuación. Sí, dijo finalmente. Los guiaré. Pero entiendan esto. Terracus no muestra piedad con los que no están preparados.
Entendido. Reeves extendió su mano, un gesto humano que Nerra reconoció de sus estudios. Tenemos un trato. El viaje hacia el norte comenzó bajo soles gemelos que caían sin piedad sobre el paisaje árido. La tormenta había remodelado el terreno, borrando puntos de referencia familiares y creando nuevos obstáculos. Nerra iba al frente, usando la posición de los soles y la lejana cordillera para mantener el rumbo. Habían rescatado lo que pudieron de la nave estrellada: purificadores de agua, suministros médicos, raciones, refugios portátiles y armas. Cada humano llevaba una mochila con equipo esencial. A pesar de su herida, Nerra insistió en llevar su parte. El primer día transcurrió sin incidentes, aunque el avance fue lento sobre el terreno accidentado. Al anochecer, habían cubierto menos distancia de la que Nerra esperaba, lo que los obligó a acampar en una depresión poco profunda que ofrecía una protección mínima. Mañana tenemos que movernos más rápido, dijo Reeves mientras se reunían alrededor de la pequeña unidad de calefacción. A este ritmo, nos quedaremos sin suministros antes de llegar al relé. El terreno mejora más allá de la cresta de los Lamentos, explicó Nerra, usando el nombre Azuri para la formación irregular visible en el horizonte. Pero ahí es donde comienza el territorio de los Carracks. ¿Cuántas de estas criaturas es probable que encontremos? Son cazadores solitarios, pero territoriales. Podríamos encontrarnos con 3 o 4 individuos distintos si cruzamos directamente por sus terrenos de caza. ¿Se les puede matar?, preguntó Reeves sin rodeos. Con dificultad. Sus exoesqueletos son resistentes a la mayoría de las armas. Sus espadas podrían penetrar en las articulaciones entre las placas de la armadura, pero tendrían que acercarse peligrosamente. Entonces, los evitaremos si es posible, concluyó Reeves. Sigilo sobre confrontación. Al caer la noche por completo, establecieron una rotación de guardia. Nerra se ofreció voluntaria para el primer turno, tomando posición en una pequeña elevación que ofrecía una vista del terreno circundante. Las lunas de Terracus, 3 orbes pálidos de diferentes tamaños, proyectaban una inquietante luz azul verdosa sobre el paisaje. Levi, el joven ingeniero, se unió a ella. Entonces, dijo después de haber estado observando en silencio durante un rato, ¿por qué tu gente realmente te dejó atrás? No me pareces prescindible. Mi mutación genética afecta más que solo la curación, dijo finalmente. Reduce mi esperanza de vida esperada en casi la mitad. El Consejo me consideró una mala inversión. ¿Por qué asignar recursos a alguien que no vivirá lo suficiente para devolverlos por completo? La amargura que había estado reprimiendo amenazó con salir a la superficie. Mi propio hermano emitió el voto decisivo. Levi guardó silencio por un momento. Eso es horrible, dijo finalmente. Fue lógico. La supervivencia de la especie prevalece. No, interrumpió Levi. Fue cruel. La lógica es solo la excusa. Ella no supo cómo responder a eso. Los Azowi se enorgullecían de su racionalidad, de su capacidad para tomar decisiones difíciles sin interferencia emocional. Había intentado aceptar su juicio, incluso mientras luchaba contra él. En la Tierra, continuó Levi, aprendimos por las malas lo que sucede cuando empiezas a decidir que vida tiene valor. Nunca termina bien. Antes de que pudiera seguir esta inquietante línea de pensamiento, un ligero temblor recorrió el suelo bajo ellos. ¿Un temblor?, preguntó Levi, tensándose. Nerra negó con la cabeza, poniéndose de pie. No, algo se está moviendo bajo tierra. Despierta a los demás. Para cuando Levi había alertado al campamento, los temblores se habían intensificado. Nerra podía sentirlos a través de sus botas ahora. Rítmicos, direccionales, acercándose desde el oeste. Carracks, dijo mientras Reeves se unía a ellos. Uno grande, moviéndose rápido. ¿A qué distancia? Demasiado cerca. Viene directo hacia nosotros. El comandante tomó una decisión rápida. Todos, agarren solo el equipo esencial. Nos movemos ahora, hacia el este. Sin luces, sin ruido. Habían recorrido menos de medio kilómetro cuando el suelo estalló detrás de ellos.
Nerra se giró para ver una pesadilla surgiendo de la tierra. Una criatura enorme con un cuerpo segmentado cubierto de placas quitinosas. 6 extremidades terminadas en garras afiladas como navajas arañaban el suelo mientras salía completamente a la superficie. Su cabeza era un horror de órganos sensoriales y mandíbulas con docenas de membranas detectoras de vibraciones que pulsaban con una luz interna. ¡Corran!, gritó Nerra. Todo pensamiento de sigilo fue abandonado. El Karak se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. Los humanos se dispersaron, desenvainando sus armas mientras corrían. Reeves gritaba órdenes, dirigiendo a la mitad del equipo a rodear por la izquierda mientras él lideraba al resto por la derecha. Una maniobra de flanqueo. El caos estalló. El Karak se sumergió en el centro de la formación humana, sus mandíbulas chasqueando a todo lo que estuviera a su alcance. Un grito rasgó la noche. Uno de los humanos había sido atrapado por una garra. Nerra se detuvo en seco, dándose la vuelta a tiempo para ver a Díaz, la mujer que había desconfiado de ella, atrapada bajo una de las extremidades de la criatura. Sin pensar, Nerra tomó una espada del cinturón de Kenji y cargó. «¿Qué estás haciendo?», gritó Chen detrás de ella. Nerra no respondió. Corrió hacia el Karax, usando su conocimiento de su anatomía. Con un salto en carrera, aterrizó en su segmento trasero, clavando la espada profundamente en la articulación entre 2 placas de armadura. El Karax chilló, irguiéndose y debatiéndose salvajemente. Nerra se aferró a la espada incrustada, usándola como ancla mientras trepaba más alto por la espalda de la criatura. Por el rabillo del ojo, vio a Reeves y a otros 3 atacando las extremidades delanteras del Karax, tratando de desviar su atención de Díaz. Funcionó. La criatura se giró hacia ellos, soltando momentáneamente su agarre sobre la humana caída. Nerra aprovechó su oportunidad. Trepó hasta la unión donde la cabeza del Karax se conectaba con su cuerpo, la ubicación de su grupo nervioso central. Según su investigación, con todas sus fuerzas, clavó la espada en el tejido blando de allí. El efecto fue inmediato. El Karax convulsionó violentamente, y finalmente se estrelló contra el suelo con un impacto estruendoso. Reeves estaba a su lado, ayudándola a bajar del monstruo caído. Eso, dijo con un dejo de admiración, fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. ¿Díaz está viva? Gracias a ti. Herida, pero Chen cree que se recuperará. Me salvaste la vida, dijo Díaz débilmente mientras Nerra se acercaba. ¿Por qué, después de lo que dije? Nerra se arrodilló a su lado. Porque era lo correcto. Porque en Terracus sobrevivimos juntos o no sobrevivimos. Algo cambió en los ojos de Díaz. Respeto, quizás, o simplemente comprensión. Tenemos que movernos, anunció Reeves. Esa conmoción atraerá a todos los depredadores en kilómetros a la redonda. Los siguientes 3 días trajeron nuevos desafíos mientras atravesaban la cresta de los Lamentos, una traicionera serie de cañones y picos irregulares. La herida de Díaz complicó las cosas. Aunque Chen había tratado la herida, la infección se había instalado, causando fiebre y debilidad. En la 4ª noche, mientras acampaban al abrigo de un enorme arco de piedra, Chen se acercó a Nerra con preocupación en sus ojos. La fiebre de Díaz está empeorando. Los antibióticos no funcionan contra las bacterias que había en las garras de esa criatura. Necesito algo más fuerte. Nerra pensó por un momento. Hay una planta que crece en estos cañones. Los Azoví la llamaban tallo azul. Tiene potentes propiedades antimicrobianas. Si podemos encontrarla, podría ayudar. Encontraron un pequeño manantial a la mañana siguiente, escondido en una gruta oculta, con racimos de tallo azul creciendo a su alrededor. Chen recolectó las plantas, siguiendo las instrucciones de Nerra sobre qué partes contenían la medicina más potente. Al mediodía, había preparado una cataplasma para la herida de Díaz y un té amargo para que bebiera. Mientras Chen atendía a Díaz, Reeves consultó con Nerra sobre su progreso. «Estamos aquí», dijo Nerra, señalando su posición en un mapa dibujado a mano. La estación de relé está aproximadamente a 5 días de viaje hacia el norte, asumiendo que mantenemos nuestro ritmo actual. ¿Y Díaz?,
El tallo azul ayudará, pero necesita descansar para recuperarse por completo. Algo que no podemos permitirnos darle. Reeves consideró este dilema. ¿Y si nos separamos? Un grupo pequeño podría avanzar a un ritmo más rápido, llegar al relé y pedir ayuda. El resto podría seguir más lentamente con días. Peligroso, dijo Nerra de inmediato. Los grupos más pequeños son más vulnerables a los depredadores. Tendríamos más posibilidades si nos guiaras, reconoció Reeves. Pero cada día que nos retrasamos aumenta el riesgo para todos. El planeta no se está volviendo más estable. Reeves tomó su decisión. Partimos mañana al amanecer. 4 de nosotros. Tú, yo, Kenji para las comunicaciones y Levi para el soporte técnico. El resto seguirá con días tan rápido como puedan. A la mañana siguiente, dividieron los suministros y se despidieron. Torres asumió el mando del grupo más grande, con Chen quedándose para cuidar de Díaz. Seguirían tan rápido como fuera posible, usando el camino que Nerra y el equipo de avanzada abrieran. El grupo más pequeño, Nerra, Reeves, Kenji y Levi, partió al amanecer, viajando ligeros y rápidos a través del terreno cada vez más inestable. Sin Díaz ralentizándolos, cubrieron el doble de la distancia que habían logrado anteriormente. Al mediodía, habían superado la cresta de los Lamentos y entrado en una vasta llanura salpicada de extrañas formaciones retorcidas que Nerra llamaba jardines de piedra, el resultado de antiguos flujos de lava moldeados por milenios de erosión eólica. Estamos haciendo buen tiempo, observó Reeves mientras hacían una breve pausa para comer y comprobar su rumbo. A este ritmo, podríamos llegar al relé en 3 días en lugar de 5. Si el tiempo se mantiene, advirtió Nerra, mirando el horizonte donde se acumulaban nubes oscuras. Las tormentas de Terracus son cada vez más frecuentes y severas a medida que la atmósfera se deteriora. Las primeras gotas de lluvia ácida comenzaron a caer cuando llegaron a un grupo de formaciones de piedra. Los humanos sacaron cubiertas protectoras de sus mochilas, erigiendo apresuradamente un pequeño refugio entre 2 de las piedras más grandes. Se acurrucaron dentro mientras la tormenta se intensificaba, escuchando el siseo y el estallido de la lluvia ácida golpeando el material protector sobre ellos. ¿Cuánto suelen durar estas tormentas?, preguntó Reeves, alzando la voz para ser escuchado por encima del viento aullador. Unas pocas horas, a veces un día entero, respondió Nerra. Pero ya nada es típico. Los sistemas del planeta se están colapsando. A medida que avanzaba el día, la tormenta no mostraba signos de amainar. Al anochecer, se vieron obligados a abandonar su posición cuando las aguas de la inundación comenzaron a subir alrededor de la formación de piedra. En la oscuridad, lucharon por llegar a un terreno más alto. Nerra los condujo a un pilar de piedra macizo con un centro hueco, una formación que los Azoví llamaban dedos del cielo. Dentro encontraron suelo seco y espacio suficiente para estirarse, aunque el aullido del viento a través de la piedra creaba un sonido inquietante, casi lúgubre. Esta tormenta no es natural, dijo Nerra mientras se instalaban para pasar la noche. La intensidad, la toxicidad, es un síntoma de los estertores de muerte de Terracus. ¿Cuánto peor se pondrá?, preguntó Reeves. Los modelos Azoví predijeron una creciente inestabilidad atmosférica que conduciría a supertormentas capaces de arrasar la superficie. Eventualmente, la desestabilización del núcleo desencadenará cambios tectónicos masivos, erupciones volcánicas y posiblemente un colapso planetario parcial. Parece que tenemos el tiempo en contra, dijo Levi. Siempre hemos tenido el tiempo en contra, respondió Reeves. Ahora el tic-tac es más fuerte. Nerra se encontró compartiendo una guardia con Reeves en las primeras horas de la mañana. Ambos observaban los relámpagos iluminar la llanura inundada debajo. Nunca me dijiste por qué los incursores atacaron tu nave, dijo Nerra. Después de un cómodo silencio. ¿Qué buscaban? Cuando Reeves finalmente habló, su voz era baja, casi perdida bajo el sonido de la tormenta. El Pathfinder estaba en una misión clasificada. Transportábamos algo llamado el Protocolo Génesis. Tecnología de la Federación capaz de acelerar la terraformación planetaria. Nerra se volvió hacia él, sorprendida.
Pueden transformar mundos, hacerlos habitables. En teoría, la tecnología es experimental, pero eventualmente podría tomar un mundo como Terracus, antes de la desestabilización del núcleo, y hacerlo adecuado para la colonización humana en décadas en lugar de siglos. Y los incursores querían esa tecnología. Reeves asintió. Estaban bien informados, bien equipados. Sabían exactamente cuándo y dónde atacarnos. Sospechamos que hubo información interna, posiblemente una filtración dentro de la Federación. Al amanecer, la tormenta finalmente había comenzado a amainar, aunque la tierra debajo de su refugio estaba transformada, arrasada por la lluvia ácida, inundada en las zonas más bajas, con muchas de las formaciones de piedra más pequeñas parcialmente disueltas o derrumbadas. Los siguientes 2 días fueron una marcha agotadora a través de un terreno cada vez más hostil. La tormenta había cambiado el paisaje, creando nuevos peligros y borrando puntos de referencia familiares. Nerra se vio obligada a confiar en la posición de los soles y la lejana cordillera para mantener su rumbo hacia el norte. Al tercer día, mientras coronaban una última cresta, Nerra sintió una oleada de alivio. En el valle de abajo, parcialmente oculto por la niebla, se alzaba una estructura masiva, la estación de relé Azuri. Ahí está, dijo, señalando. Lo logramos. Reeves estudió la instalación a través de un pequeño intensificador óptico. Parece intacta. ¿Alguna idea de si todavía funciona? Los Azoví construían para durar. Si el núcleo de energía está intacto, debería seguir funcionando. A medida que se acercaban a la estación de relé, Nerra sintió una creciente inquietud. Algo andaba mal. La instalación parecía no tener daños, pero la entrada principal estaba abierta, una imposibilidad si los sistemas automatizados estuvieran funcionando correctamente. Esperen, dijo, deteniendo al grupo a 100 metros de la entrada. Algo no está bien. La puerta debería estar sellada. Reeves hizo una señal para que todos se pusieran a cubierto detrás de un pilar de soporte caído. Pudieron haber entrado animales y dañado los controles. Posible, pero poco probable. Las puertas exteriores están reforzadas para resistir incluso los ataques de un Carax. Pudo tu gente haber regresado por algo, sugirió Leví. Nerra negó con la cabeza. Se llevaron todo lo de valor durante la evacuación. No quedaba nada por lo que valiera la pena volver. Excepto el relé en sí, señaló Kenji. Si alguien más quisiera usarlo. Reeves tomó una decisión. Procederemos con cautela. Armas listas. Manténganse alerta. Nerra, conoces el diseño. Tú guías. Yo te cubro. Se acercaron a la entrada lentamente. Las enormes puertas colgaban torcidas, como si hubieran sido forzadas por una fuerza tremenda. En el interior, las luces de emergencia proyectaban un tenue resplandor azul sobre un atrio lleno de escombros. Sala de control principal, susurró Reeves. Nivel superior, respondió Nerra, señalando una escalera curva. Pero deberíamos revisar primero el núcleo de energía. Nivel inferior. Si está dañado, el relé no funcionará, independientemente de lo que hagamos arriba. El nivel del núcleo de energía estaba en mejores condiciones que el atrio. Menos accesible, por lo tanto, menos dañado. Nerra se movió a través del laberinto de equipos hacia una puerta sellada marcada con símbolos de advertencia Azuri. La cámara del núcleo, explicó. Si está intacta, deberíamos poder restaurar la energía completa a la antena de comunicaciones. La puerta requería un código de seguridad, una de las pocas cosas que Nerra había memorizado antes de la evacuación. Después de una pausa que le paró el corazón, la puerta se deslizó con un silbido hidráulico, revelando una cámara dominada por una estructura cilíndrica brillante, el núcleo de contención de antimateria que alimentaba toda la instalación. Todavía funciona, susurró Nerra, sintiendo un gran alivio. Modo de bajo consumo, pero funcional. Leví se acercó a un panel de control, sus dedos danzando sobre la interfaz alienígena mientras Nerra le traducía los símbolos. En una hora, habían aumentado la potencia del núcleo al 50%. Suficiente para alimentar el relé. Ahora, a la sala de control, dijo Nerra,
guiándolos de regreso al pozo de mantenimiento. Mientras subían a los niveles superiores, un bajo estruendo sacudió la instalación. El polvo llovió desde arriba y la escalera se balanceó alarmantemente. ¿Terremoto?, preguntó Levi, agarrándose con fuerza a los peldaños. Demasiado localizado, respondió Reeves. Es otra cosa. Salieron a un pasillo en el nivel superior justo cuando otro temblor golpeó, más fuerte que el primero. Esta vez fue acompañado por un sonido que Nerra reconoció demasiado bien: el chillido agudo de un carax. No estamos solos, advirtió, desenvainando su espada. La sala de control principal era una habitación circular con un techo abovedado, rodeada de estaciones de trabajo y dominada por una pantalla holográfica central. Al igual que el atrio, mostraba signos de daño deliberado: equipos destrozados, cableado arrancado, pantallas rotas. Kenji ya estaba examinando la consola principal de comunicaciones. La antena principal está dañada, pero el sistema de respaldo parece intacto. Si puedo redirigir la señal a través de los procesadores auxiliares, se interrumpió, concentrado en su trabajo. Otro temblor sacudió la habitación, más fuerte que antes. Desde algún lugar de abajo llegó el inconfundible sonido de metal rasgándose. Lo que sea que esté ahí abajo se está acercando, advirtió Levi. Tenemos que darnos prisa. Casi listo, murmuró Kenji. Necesito unos minutos más. Reeves tomó una decisión rápida. Levi, quédate con Kenji. Ayúdalo en lo que puedas. Nerra y yo investigaremos la perturbación. Les compraremos algo de tiempo. Ella siguió a Reeves de regreso al pasillo, ambos moviéndose en silencio hacia la fuente de la perturbación. A medida que descendían al nivel intermedio de la instalación, los temblores aumentaron en frecuencia e intensidad. Entraron en lo que una vez había sido un laboratorio de investigación, ahora una escena de destrucción total. En el centro de la habitación, un carax diferente a cualquiera que Nerra hubiera visto antes, estaba destrozando el suelo. Sus enormes garras rasgaban el metal y los materiales compuestos con una facilidad aterradora. Pero este no era un carax ordinario. Su exoesqueleto estaba aumentado con placas de metal y varios componentes mecánicos habían sido injertados en su cuerpo. Lo más inquietante eran sus órganos sensoriales, que habían sido reemplazados por dispositivos rojos brillantes que pulsaban con luz artificial. ¿Qué es esa cosa?, susurró Reeves. Un carax, respondió Nerra, pero modificado, mejorado cibernéticamente. Miró horrorizada a la abominación. Los Azoui nunca harían esto. Viola todos nuestros principios éticos. La cabeza de la criatura giró hacia ellos, sus sensores artificiales fijándose en su posición. Soltó un chillido ensordecedor y se abalanzó con una velocidad imposible. Reeves empujó a Nerra a un lado justo cuando una enorme garra se estrelló en el lugar donde habían estado parados. Rodaron en direcciones opuestas, poniéndose en pie con las armas listas mientras el carax cibernético se orientaba para otro ataque. Las articulaciones, gritó Nerra. Apunta a las articulaciones entre las placas de la armadura. Mientras la criatura cargaba contra Reeves, él se agachó bajo una garra y clavó su espada en el tejido expuesto de la articulación de su pierna. El carax gritó, más enfurecido que dolorido, y se giró con una fuerza devastadora. Nerra aprovechó la oportunidad para atacar por la espalda, saltando sobre su lomo como lo había hecho con el carax anterior. Pero este era diferente. Más rápido, más fuerte y aparentemente consciente de sus tácticas. Antes de que pudiera clavar su espada, se encabritó violentamente, lanzándola contra una pared. El dolor estalló en su cuerpo al chocar con el metal inflexible. Se desplomó en el suelo, con la visión borrosa. A través de la neblina, vio a Reeves continuar la lucha, esquivando y golpeando con una precisión que hablaba de un extenso entrenamiento de combate. Pero el carax cibernético era demasiado fuerte, demasiado rápido. Lo arrinconó en una esquina, su forma masiva bloqueando cualquier escape. Nerra se obligó a ponerse de pie, ignorando el dolor que le atravesaba las costillas. Agarró un trozo de tubería de metal de los escombros a su alrededor y cargó, soltando un grito de batalla que habría enorgullecido a un guerrero Azoui.
La distracción funcionó. El Carax se giró hacia ella, dándole a Reeves la apertura que necesitaba. Clavó su espada profundamente en el costado de la criatura, encontrando un hueco en sus placas blindadas. El Carax rugió, debatiéndose salvajemente, su cola se agitó, golpeando a Reeves en el pecho y enviándolo a volar. Chocó contra la pared opuesta y se desplomó en el suelo, inmóvil. ¡No!, gritó Nerra. Se enfrentaba sola a la criatura herida, su arma improvisada parecía patéticamente inadecuada contra su poder cibernético. Su mirada se posó en los sensores rojos brillantes que habían reemplazado los órganos naturales de la criatura. Pulsaban rítmicamente, rastreando sus movimientos con una precisión antinatural. Si esos fueran dañados. Nerra fintó a la izquierda, luego se lanzó a la derecha mientras el Carax se abalanzaba. Rodó bajo su cuerpo masivo, apareciendo directamente debajo de su cabeza. Con todas sus fuerzas, clavó la tubería de metal hacia arriba en uno de los sensores brillantes. El efecto fue espectacular. El sensor explotó en una lluvia de chispas, y el Carax enloqueció, debatiéndose a ciegas, incapaz de rastrear su posición con precisión. Con la mitad de su sistema sensorial destruido, Nerra se retiró, abriéndose paso hasta donde yacía Reeves. Estaba consciente pero aturdido, con sangre goteando de un corte en la frente. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó con urgencia, ayudándolo a sentarse. Creo que sí, gruñó. Buen trabajo con el ojo de esa cosa. Apoyándose el uno en el otro, se tambalearon hacia la salida. Detrás de ellos, el Carax cibernético estaba recuperando el equilibrio, ajustándose a la pérdida de la mitad de sus sensores. Su rugido de rabia lo siguió mientras huían por el pasillo. Llegaron a la sala de control y encontraron a Kenji trabajando frenéticamente en la consola de comunicaciones mientras Levi montaba guardia en la puerta. El mensaje está listo para transmitir, informó Kenji. Pero necesito unos minutos más para aumentar la potencia de la señal lo suficiente como para llegar a la flota. No tienes unos minutos, dijo Nerra. Esa cosa estará aquí en cualquier segundo. Como si fuera una señal, un tremendo estruendo resonó desde el pasillo exterior. El Carax cibernético estaba destrozando la instalación, siguiendo su rastro. Sellen las puertas, ordenó Reeves. Bloquéenlas con cualquier cosa que puedan encontrar. Trabajaron frenéticamente, arrastrando equipos rotos y muebles para bloquear la entrada. No detendría a la criatura por mucho tiempo, pero quizás lo suficiente para que Kenji completara la transmisión. Casi, murmuró Kenji, con los dedos volando sobre los controles. Potencia de la señal al 80% y subiendo. El primer impacto contra las puertas selladas los hizo saltar a todos. El metal gimió cuando una fuerza tremenda se aplicó desde el otro lado. El segundo impacto abolló las puertas hacia adentro. El tercero las arrancó parcialmente de sus rieles. Transmitiendo ahora, anunció Kenji, activando la secuencia final. La sala de control se llenó de un agudo zumbido mientras el relé se encendía a plena capacidad, enviando su llamada de socorro al espacio. El Carax cibernético chilló en respuesta, el sonido casi ahogando la transmisión. Mensaje enviado, confirmó Kenji. Con una última oleada de fuerza, el Carax atravesó la barricada, enviándolos a buscar refugio. Cargó en la sala de control, destruyendo todo a su paso. Los controles auxiliares, gritó Nerra, señalando una cámara más pequeña contigua a la sala principal. Podemos encerrarnos ahí. Corrieron hacia la puerta, con el Carax pisándoles los talones. Reeves empujó a Nerra primero, seguida por Kenji y Levi. Cuando el propio comandante se lanzó, la garra de la criatura atrapó su pierna, arrastrándolo hacia atrás. Sin dudarlo, Nerra agarró los brazos de Reeves, tirando con todas sus fuerzas. Levi y Kenji se unieron a ella, y juntos liberaron al comandante justo cuando Levi golpeó el control del sello de emergencia. La puerta reforzada se cerró, separándolos del Carax enfurecido. Afuera, podían oírlo chillar y arañar la barrera. ¿Están todos bien?, preguntó Nerra, mirando al grupo maltrecho. Reeves estaba examinando un profundo corte en su pierna donde el Carax lo había atrapado. Sobreviviré, gruñó.
Se envió la transmisión. Kenji asintió. La señal estaba a plena potencia. Si hay alguna nave de la Federación dentro del alcance, la recibirán. Como si sintiera sus pensamientos, un nuevo sonido llegó a ellos. Un zumbido profundo y resonante que parecía venir de todas partes a la vez. El suelo bajo ellos tembló, no por los ataques del Carax, sino por algo mucho más ominoso. El planeta, susurró Nerra. Se está acelerando. La fase final ha comenzado. A través de un pequeño visor en la sala de control auxiliar, podían ver el cielo exterior cambiando de color, de un azul pálido a un rojo furioso surcado por relámpagos. Los temblores aumentaron en frecuencia e intensidad. ¿Qué sucede exactamente en esta fase final?, preguntó Levi, con la voz tensa por el miedo reprimido. Cambios tectónicos masivos, explicó Nerra. El núcleo planetario se vuelve completamente inestable, desencadenando terremotos a escala continental, erupciones volcánicas, y finalmente, la fragmentación planetaria. Terracus se haría pedazos, literalmente. Las horas pasaron en un tenso silencio. Los temblores continuaron, cada vez más frecuentes. Afuera, el Carax se había callado, aunque los ocasionales sonidos de arañazos sugerían que permanecía cerca, esperando. Kenji monitoreaba la antena de comunicaciones, esperando una respuesta a su señal de socorro. Nerra se sintió atraída por el visor, observando cómo Terracus entraba en sus estertores de muerte. Era a la vez aterrador y hermoso, el fin de un mundo que había estudiado toda su vida. Estoy recibiendo algo. Una transmisión en las frecuencias de la Federación, anunció de repente Kenji. Tripulación del Pathfinder, aquí la nave de la Federación Dauntless, respondiendo a su llamada de socorro. Comandante Reeves, ¿me copia? Reeves se inclinó hacia la consola. Aquí el comandante Reeves. Le oímos, Dauntless. Nuestra situación es crítica. El planeta está en fase de colapso terminal y tenemos hostiles en las inmediaciones. Entendido, comandante. Estamos en órbita ahora, preparando la extracción por lanzadera. Tiempo estimado de llegada a su ubicación, 30 minutos. Un violento temblor, el más fuerte hasta ahora, interrumpió sus pensamientos. Toda la habitación pareció moverse, inclinándose varios grados hacia un lado. Afuera, los sonidos de la infraestructura colapsando resonaron por la instalación. Los cimientos están cediendo, advirtió Levi. Todo este lugar podría derrumbarse en cualquier momento. Necesitamos un plan B, dijo Reeves sombríamente. Si esa puerta falla antes de que llegue la extracción. Nerra estudió la pequeña habitación, notando un acceso de mantenimiento en el techo. Ahí, señaló. Salida de emergencia al tejado. Si podemos llegar, podríamos resistir hasta que llegue la lanzadera. Levi apiló rápidamente equipos para crear una escalera improvisada, mientras Kenji reunía el equipo de comunicaciones esencial que necesitarían para mantener el contacto con el Dauntless. Afuera, los ataques del Carax se intensificaron como si sintiera sus intenciones. La puerta comenzó a abollarse hacia adentro. Con un último esfuerzo, Levi abrió la escotilla. Subieron rápidamente, emergiendo al tejado de la estación de relé justo cuando la habitación de abajo finalmente cedió. La escena que los recibió era apocalíptica. El cielo se había oscurecido casi como la noche, surcado por relámpagos continuos. El suelo se agitaba y se doblaba como un ser vivo. Y a lo lejos, columnas de fuego surgían de fisuras recién formadas en la tierra. Apenas habían alcanzado un refugio cuando un tremendo estruendo vino de detrás de ellos. El Carax cibernético irrumpió a través del acceso del tejado, sus sensores mecánicos brillando malévolamente en la oscuridad antinatural. Formen un perímetro, ordenó Reeves, desenvainando su espada. Espalda con espalda. Se dispusieron en un círculo cerrado, con las armas listas mientras la criatura avanzaba. Se movía con más cautela ahora, pareciendo evaluarlos con una inteligencia que ningún Carax natural poseería. El Carax cargó. En el tejado abierto, tenían más espacio para maniobrar que en los espacios confinados de abajo, pero los constantes temblores hacían que el equilibrio fuera precario. Otro temblor,
más violento que ninguno anterior, sacudió toda la instalación. El tejado comenzó a partirse. Una fisura irregular se abrió entre ellos. Nerra y Leví se encontraron separados de Reeves y Kenji, con el Carax entre los dos grupos. «Salten», les gritó Reeves, antes de que la brecha se haga más ancha. Leví fue primero. Su estado herido hizo el salto torpe pero exitoso. Nerra se preparó para seguir, pero mientras se tensaba para el salto, el Carax cibernético se giró hacia ella. Sintiendo una oportunidad, cargó, sus extremidades mecánicas impulsándolo hacia adelante con una velocidad inhumana. Nerra supo que no podría hacer el salto a tiempo. En cambio, se giró para enfrentar a la criatura, con la espada lista para una última batalla. «Nerra», gritó Reeves. «No». El Carax se abalanzó, con las fauces abiertas para revelar mandíbulas cerradas. Nerra lo esquivó en el último momento posible, usando el impulso de la criatura en su contra. Mientras pasaba, clavó su espada profundamente en su parte inferior, donde la armadura natural era más delgada. El efecto fue inmediato y catastrófico. El Carax convulsionó violentamente, sus sistemas mecánicos cortocircuitando mientras su espada cortaba algún componente crítico. Se precipitó hacia adelante, incapaz de detenerse, y se hundió en la creciente fisura del tejado. Nerra no tuvo tiempo de celebrar. La brecha entre ella y los demás era ahora demasiado ancha para saltar. La sección del tejado en la que se encontraba se inclinaba precariamente. «Nerra», gritó Reeves de nuevo, su rostro una máscara de angustia. «Aguanta. Encontraremos una manera de llegar a ti». Pero ambos sabían que no había forma de cruzar. Ya no. La instalación se estaba desmoronando demasiado rápido. «Váyanse», gritó Nerra de vuelta. «Lleguen al punto de extracción. Yo encontraré otra manera». No esperó su respuesta, ya girándose para buscar una ruta alternativa para salir del tejado que se derrumbaba. Allí, una escalera de mantenimiento en el lado opuesto que conducía a lo que podría haber sido una plataforma de aterrizaje. Si pudiera alcanzarla. Un nuevo sonido atravesó el caos, el distintivo zumbido de los motores. A través de las nubes tóxicas de arriba, una nave elegante descendía. La lanzadera de la Federación. Se cernía cerca de la sección donde estaban Reeves, Kenji y Leví, con una escotilla abriéndose en su costado. Nerra podía ver figuras adentro, listas para ayudar con la extracción. «No», gritaba Reeves en su comunicador, señalando hacia Nerra. «Hay una más. Tenemos que llegar a ella». El piloto de la lanzadera pareció entender. La nave ajustó su posición, tratando de maniobrar más cerca de la sección aislada de Nerra. Pero otro violento temblor sacudió la instalación, y Nerra sintió que la estructura bajo sus pies comenzaba a ceder por completo. No quedaba tiempo. No había opciones. Cruzó la mirada con Reeves a través del creciente abismo y sonrió, una genuina expresión de aceptación. «Váyanse», gritó de nuevo. «Estaré bien». Era una mentira y ambos lo sabían, pero era necesaria. Con una última mirada angustiada, Reeves permitió que Kenji y Leví lo metieran en la lanzadera. Mientras la nave comenzaba a elevarse, Nerra centró su atención en la supervivencia. La sección del tejado en la que se encontraba estaba a segundos del colapso total. La escalera de mantenimiento era su única esperanza, por muy escasa que fuera. Corrió, saltando sobre grietas cada vez más anchas, manteniendo el equilibrio mientras la estructura se movía bajo ella. Al llegar a la escalera, se colgó de ella justo cuando el tejado finalmente cedió por completo, colapsando hacia adentro con un rugido estruendoso. La escalera, unida a la pared exterior de la instalación, permaneció intacta, por ahora. Nerra descendió tan rápido como se atrevió, llegando a la plataforma de aterrizaje justo cuando otro temblor sacudió toda la estructura. Un movimiento en el cielo llamó su atención. La lanzadera regresaba, descendiendo una vez más a través de las nubes tóxicas. La nave se cernía sobre la plataforma de aterrizaje, sacudida por los vientos cada vez más violentos. La escotilla lateral se abrió, y Nerra pudo ver a Reeves allí, asegurado por una línea de seguridad, extendiendo la mano hacia ella.
Salta. Su voz llegó débilmente a través de la tormenta. Te atraparé. La lanzadera no podía aterrizar. La plataforma era demasiado inestable, pero se había acercado lo más posible, quizás a 2 metros por encima de la superficie. Nerra retrocedió tanto como se atrevió, respiró hondo el aire venenoso y corrió. Al borde de la plataforma, saltó con cada gramo de fuerza que su cuerpo azuri poseía. Por un momento aterrador, estuvo suspendida en el caos, con el viento tóxico azotándola, los relámpagos partiendo el cielo a su alrededor, y el suelo debajo comenzando a abrirse en una fisura masiva. Entonces, unas manos fuertes la agarraron de los brazos, tirando de ella hacia arriba, hacia la lanzadera. Se derrumbó en el suelo de la nave, jadeando en busca de aire. A través de ojos llorosos, vio a Reeves arrodillado a su lado, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Te dije que te fueras, logró decir entre toses. Y yo te dije antes, respondió él, ayudándola a sentarse mientras la lanzadera comenzaba su ascenso. No abandonamos a nuestra gente. Nuestra gente. La simple frase afectó a Nerra más profundamente de lo que hubiera esperado. Después de toda una vida siendo medida y juzgada por su propia especie, ser reclamada de manera tan natural por estos humanos era abrumador. Mientras la lanzadera atravesaba la atmósfera superior, dejando atrás el mundo moribundo, Nerra miró por el visor a Terracus por última vez. Desde la órbita, los estertores de muerte del planeta eran aún más espectaculares. Grietas del tamaño de continentes brillando con el calor del manto expuesto. La propia forma del mundo comenzando a distorsionarse a medida que las fuerzas gravitacionales no lograban contener el caos bajo la superficie. ¿Los otros?, preguntó, volviéndose hacia Reeves. Torres, Chen, Díaz. A salvo, le aseguró él. La segunda lanzadera los recogió antes de que los temblores empeoraran. Ya están a bordo del Dauntless. El alivio la inundó. ¿Y el protocolo Génesis? Tu misión. Reeves sonrió levemente. Asegurado. Una vez que estemos a bordo del Dauntless, reanudaremos el rumbo hacia la estación de investigación donde debe ser entregado. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Eres bienvenida a unirte a nosotros hasta la Tierra si quieres. Nerra miró alrededor de la lanzadera a los humanos que habían arriesgado todo para salvarla. En sus rostros, no vio un cálculo de su valor, sino una simple aceptación. Me gustaría, dijo finalmente. Creo que tengo mucho que aprender de su gente. Y nosotros de la tuya, respondió Reeves. Tu conocimiento, tu coraje, la Federación podría usar a alguien como tú. Mientras la lanzadera se acoplaba con el Dauntless que esperaba, Nerra sintió una extraña sensación de paz. Había perdido su hogar, su gente, todo lo que había conocido. Pero quizás había encontrado algo más valioso, un lugar donde era deseada, no por lo que podía aportar, sino simplemente por quien era. Detrás de ellos, visible a través del visor, Terracus dio una última sacudida cataclísmica. La superficie del planeta se rompió por completo, liberando la energía acumulada de su núcleo desestabilizado en un destello brillante que momentáneamente eclipsó a las estrellas del sistema. Cuando la luz se desvaneció, donde una vez había habido un planeta, ahora solo quedaba un campo de escombros dispersos. Nerra susurró una tradicional despedida a Zoe al mundo destrozado que había sido su hogar, y luego se apartó del visor para enfrentar su futuro entre las estrellas. Si este viaje a través de la galaxia y la lucha por la supervivencia te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides dejar tu marca en el cosmos con un me gusta y suscríbete para no perderte nuestras futuras transmisiones interestelares.